Bendice a cada predicador, a cada mujer, a cada hombre, a cada jovencito, señorita, que tenga responsabilidad en esta mañana o en este día de enseñar tu palabra, para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de ellos y tus hijos sean edificados. Lo pido en el nombre de Jesús, de igual manera para tu Hijo, Señor, tu servidor, que tu gracia, Cristo Jesús, sea sobre mi vida para tener la capacidad y tener, Dios, el denuedo, la facilidad de poder compartir el mensaje en ese nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, me pidieron, y va a quedar grabado, me pidieron un testimonio, así que venga para acá. Vamos a escuchar un testimonio antes de entrar a la palabra. Le pido, por favor, para que los de la cámara la puedan ver aquí, súbase por lo menos ahí. Bendiciones a todos, buenos días. Chiquillos, vea, yo no quería dejar esto pasar porque de ahí la verdad es que Dios se glorifica en cada uno de nosotros, pero ya es que quería contarles que no sé cuántos de aquí sabrán que yo tengo una fotocopiadora en mi casa, pero bueno, hemos ido poquito a poco, ¿verdad? Primero empecé con una pequeñita en mi casa, después me compré un Lacano y después la Lexmark. El asunto es que en estos días he tenido bastante trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso que estoy saturada y yo, Dios mío, si tuviera otra, Dios mío, ayúdame para comprarme otra que sea en blanco y negro. El asunto es que yo, saturada de trabajo, al día, como a los 2 días, yo tengo un proveedor, ¿verdad? De tintas y de todo lo que es sobre las máquinas. Lo llamo y le digo que necesito unos toners para la Lexmark. Y él me dice, bueno, Hazel, está bien, la veo en tal lado. Le digo yo a Diego, yo voy a ir a reclamarle porque esta impresora se me pega cada vez que se me queda sin hojas. Y yo iba con ese fin, ¿verdad? Ir a reclamarle. No iba a ir, pero digo yo, no, la verdad es que necesito ir y hacerle esa consulta. Ya llegamos y nos parqueamos. Yo que llego donde el muchacho no me dejó ni hablar y me dice, Hazel, vieras que tengo algo que decirle. Digo yo, claro, dígame. Me dice, es que venía de camino y Dios me puso que le regalara una impresora. Yo me puse, pero así, y era de llorar y llorar, y Diego se bajó del carro porque Diego se había quedado en el carro, y al verme a mí llorar, y me dice, pero nada más tengo un detalle. Le digo yo, ¿cuál? Me dice que es de blanco y negro. Y yo más lloraba porque digo yo, puña, Señor, fue algo que te pedí en cuestión de unos días atrás, y como yo la quería en blanco y negro, me dice, yo se la voy a dar con todo. Me dice, lo único que tiene es un poquito bajo la tinta, el toner negro, me dice, entonces habría que comprarlo. Dígame, una máquina de como 200,000 colones, ¿ustedes creen que me va a doler comprarle un toner de 25,000? O sea, entonces yo lloraba y yo le decía, gracias, porque esto es de Dios, porque Dios contestó mis oraciones. Y no la compré, me la sembraron. Entonces quería comentarles el testimonio. Quiero saludar a los que están mirándonos a través de la cámara, ahí en el cuarto, en la sala, donde usted se encuentre. Le bendecimos y estamos agradecidos con Dios de que pueda estar con nosotros este día. Bien, vamos a compartir inmediatamente bajo el tema Estaremos alegres.
vuelva a ver a su hermano y pregúntele, ¿cómo se encuentra usted hoy? No todos los días, oiga bien, no todos los días estamos iguales. Hay días que podemos amanecer con mucha alegría, con mucho gozo, pero hay otros días que a veces ni siquiera comprendemos el por qué. Pero nos sentimos como que estamos un poco tristes y pudiera ser que nos preguntemos, ¿y por qué me siento así? Y hay veces que no tenemos la respuesta de poder decir el por qué. Lo único que yo sí le puedo decir en esta mañana es que aunque usted amanezca triste o yo, aunque amanezcamos otro día con mucho gozo, triste o gozosos, lo único que puedo decir es que Dios siempre estará a nuestro lado y el Espíritu Santo nos acompaña en cada momento y en cada instante. Y aquí entonces vamos a hablar acerca de este Salmo 126 en su segunda parte. La semana anterior habíamos hablado cuando el pueblo estuvo en cautividad y miramos algunos pasajes, pero hoy vamos a la segunda parte porque hoy quisiera enmarcar lo que dice el versículo 4, donde él habla y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hay algo que quiero declarar, como lo decíamos la semana pasada, y es: Dios es el único que puede hacer los sueños nuestros posibles. ¿Podría usted decir conmigo, solo Dios puede hacer mis sueños posibles? Usted y yo no podemos, pero Dios sí tiene la capacidad en su tiempo determinado de hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Y cuando miramos que el salmista está escribiendo acerca de la época que el pueblo pasó en Babilonia, 70 años cautivos allí, y estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de otros pueblos, era el pueblo de Dios el que estuvo cautivo durante tanta época o tanto tiempo. Y aquí en la segunda parte del verso dice, como los arroyos del Negev. Él o ellos, aunque aquí él está hablando en singular, porque en la parte anterior, cuando leemos los versos anteriores, está hablando en plural. Entonces, primero más bien dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero cuando llegamos al verso 4, se vuelve un tanto individual. Haz volver nuestra cautividad. Hay personas que creen que porque uno es cristiano y porque uno está metido podría ser que nunca sea cautivo de algo. Y la palabra me enseña que hay momentos que sí puedo estar cautivo de alguna situación, y lo vamos a analizar ahora después. Pero cuando el salmista dice que haga volver, o sea, que ese tiempo, que esa época de esas situaciones o circunstancias negativas, complicadas, difíciles que estamos viviendo, él está pidiendo a Dios, Señor, sácanos de aquí, de esta situación. Queremos estar alegres. Y como los arroyos del Negev, habla allí. El Negev es un desierto situado al sur de Palestina, cuyos arroyos se secan en verano, pasan totalmente secos, porque es un desierto. Pero se enseña de que aquello vuelve a llenarse en la estación de lluvias. Hay momentos que usted ha pasado por sequedales, hay momentos que hemos pasado por desierto, pero cuando Dios nos saca de esa situación, de esa circunstancia, entonces volvemos a reír, volvemos a sentirnos como que vino algo hermoso, como que Dios operó un milagro poderoso, y nos sentimos, como está diciendo el salmista, vamos a estar alegres. Pero hay momentos donde no lo estamos, y quisiera ir con usted al capítulo 137, allí mismo del Salmo, porque dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos
y aún llorábamos. Uno tiene que ver con el otro. Hubo momentos, 70 años estuvo cautivo el pueblo. Más adelante vamos a hablar de algunas cosas o situaciones o puntos por los cuales puedo estar cautivo aún siendo cristiano, porque a veces se ha enseñado de que el Señor me hizo libre, y yo creo, porque en el Evangelio de Juan dice que la palabra os hará libres. Pero aunque eso diga ahí, hay momentos donde alguna situación puede ocurrir en nuestra vida y nos volvemos cautivos de circunstancias. No porque Dios lo quiera, sino porque nosotros mismos lo hacemos, porque lo llevamos en nuestra mente. Y ellos están declarando esta palabra, o el salmista escribe lo que ellos vivieron en aquella ocasión, donde él dice: junto a los ríos de Babilonia. Hay una canción que se llama Río de Babilonia. Y si usted la ha escuchado y le pone atención, es bíblica, está metida aquí. Y debemos interpretar por qué la cantan, qué están diciendo. Precisamente esto mismo. Y ellos dicen: cuando estábamos allí, en aquel tiempo, nos sentábamos y aún llorábamos. Es que hay momentos en la vida que es posible que tengamos que llorar, y eso no es malo. El lloro es una liberación del alma. Cuando usted llora por una situación, usted se está liberando de aquello que le aqueja. Hay personas que no lo hacen, pero esto Dios lo dejó para que nosotros nos liberemos de alguna manera. Puede ser que haya ocasiones, como conté la semana pasada, de aquel joven que me dijo: es que yo nunca he llorado. Porque a veces, en el caso de los hombres, el machismo no nos deja de una de otra manera que alguien nos vea que nuestras lágrimas pueden salir. ¿Y cuál es el problema? Que alguien nos vea llorar. Hace muchos años, en este mismo lugar, administrando una palabra, todo el culto, hermano, lo pasé quebrantado. Porque cuando Dios lo toca a uno, usted no puede hacer nada. El problema o la situación más bien es cuando yo no le doy campo a Él. Entonces no tengo experiencia, no sé qué pasa, no sé cómo se vive eso, y nunca me sale una lágrima porque no le doy espacio al Espíritu Santo que pueda fluir en mi vida. Ellos lloraban. ¿Sabe por qué lloraban? Porque dice: acordándonos de Sión. Ellos se acordaban, volvía a ver para atrás y decían: es que en aquella época, es que en aquel tiempo todo era hermoso. Es que compartíamos, es que nos sentábamos a almorzar, es que allí nos sentábamos a hablar en algún momento determinado y aquello era hermoso. Pero hoy estamos viviendo una circunstancia y una situación incómoda y difícil. Y el que conoce lo que estamos viviendo nosotros, porque no todo mundo lo conoce, pero el que conoce lo que estamos viviendo nosotros, digo nosotros en mi familia, el que conoce esa situación, entonces podría decir: seguro el pastor está hablando ese tema por eso. Déjeme decirle que este tema lo estaba diciendo y anunciando desde hace más de un mes. Y ellos agregan en el versículo 2: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Tenían los instrumentos, pero los colgaban allí. No tenían en su espíritu el deseo, las ganas de poder adorar, de poder cantar. Ellos se sabían los coros, ellos se conocían las canciones, pero allí estaban en una condición un tanto difícil y complicada. Ellos se acordaban de los tiempos pasados. Y el momento presente era muy duro, era muy difícil. Entonces no tenían ese entusiasmo, aunque debemos seguir adelante. Y ellos sabían que Dios los iba a sacar de la cautividad en el tiempo de Dios, que no es el nuestro. Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa y no es el que yo deseo ni el que usted quiere. Pero Él tiene un tiempo para sacarnos de cualquier tipo de cautividad.
porque el Dios que yo conozco es el Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Y ellos colgaron las arpas porque no tenían el deseo, el entusiasmo. Su espíritu estaba un tanto afligido, su espíritu no tenía tantas ganas. Y el versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La situación, el enemigo le decía: no es que usted es cristiano, ¿cómo es que no puede alabar a Dios? Hay cosas que debemos aprender en la vida cristiana. Y es que a veces nosotros tratamos de forzar a otras personas cuando no vivimos situaciones. Aquella gente le decía: canten, canten. Nos pedían alegría. Hay veces, hermano, que hay que crecer y hay que ir madurando porque hay cosas que uno no entiende y a veces nos volvemos medio religiosos y entonces miramos a alguien alegre y le empezamos a apoyar allí, a empujar: mire, salga de allí, mire que esa situación. Pero el asunto es que lo que yo no sé es lo que está viviendo aquella persona en sus zapatos. Cuando nosotros vivimos cosas, entonces es cuando podemos testificar de cómo salir adelante. Una de las cosas que he dicho es, que he compartido y que le he dicho a Dios también, es: tu palabra dice que tú nos has dado dominio propio. Hay momentos para hacer uso de ese dominio propio. Hay momentos para caminar en fe. Porque en fe se camina cuando usted ve que el barco se le está hundiendo. Cuando el barco está allí encima, cuando el barco tiene sus motores bien, cuando avanza sin ninguna dificultad, la fe no hace falta. Pero cuando el barco se comienza a hundir, cuando usted siente que algo está pasando, que algo está ocurriendo, entonces allí es cuando tenemos que empezar a caminar en fe y puede hacer que su espíritu pueda decir: es que no puedo adorar a Dios. Bueno, no importa, pero sepa algo: va a llegar un tiempo, llega un momento donde Dios va a operar un milagro maravilloso, porque Dios tiene un cumplimiento en el tiempo donde la cautividad se va a terminar en el nombre de Cristo Jesús. Los que no sabían, no, versículo 4, perdón, Salmo 137, ellos lanzan una pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? La condición en que ellos se encontraban era una condición complicada. ¿Cómo voy a cantar en este momento? Por eso el predicador en el libro de Eclesiastés capítulo 3 habla de que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Hay tiempo para abrazar, pero hay tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo de nacer, pero hay tiempo de morir. Y así sucesivamente todo tiene su tiempo. Por eso vamos en una escuela aprendiendo cada día, hermano. Y una de las cosas que debemos entender es: cuando alguien está viviendo alguna situación, debemos pedirle a Dios siempre mucha sabiduría para saber cuáles palabras le voy a soltar a aquella persona. Porque hay gente que se deprime, hay gente que se desconsuela, hay personas que como que no pueden, su ánimo no se levanta y usted trata como de obligar. Nunca obliguemos a nadie. Si miramos a alguien que está un poco con las baterías bajas por alguna situación, solamente démosle abrazos. Hagamos que estamos con ellos y oremos bastante, hermano. Y aquí ellos dicen: si me olvidaré de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza. No se iban a olvidar de los momentos de alegría con Dios. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordaré, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El salmista está escribiendo la situación y la circunstancia, y él dice que si se va a olvidar, entonces que su lengua se pegue a su paladar, pero que en realidad él no se va a olvidar. Él va a estar en su mente presente que hay un Dios, que Dios los va a sacar adelante, que Dios está ahí, que Dios va a cumplir su propósito. Y una de las cosas que debemos entender con claridad es que Dios va a ejercer su santo propósito o su voluntad perfecta, y la voluntad de Dios no es su deseo ni el mío, mi querido hermano, porque nuestro deseo personal y humano a veces es muy diferente al de Dios. Cuando oramos tenemos que decir: Señor, haz volver nuestra vida de la cautividad, de la circunstancia que estamos enfrentando, porque ahí estamos sumergidos en esa situación, y a veces algunos como que no pueden avanzar. Sácanos de allí, y Dios va a llegar un momento en que lo va a hacer, pero la manera en que lo va a hacer Él sabrá. Yo no puedo decirle cómo Dios tiene que hacerlo. Puede hacer que cuando Dios lo haga de una manera, aunque a alguno le pueda parecer que es contraria a lo que yo quería. Pero voy a decir: Señor, gracias. Vuelvo al Salmo 126 y le comparto algunas cosas o 3 puntos donde podemos quedar cautivos. Los efectos de la cautividad del pueblo de Israel habían sido muy nocivos para ellos. Por eso es que habían perdido el gozo y la ilusión. Por eso es que el salmista habla y dice: Señor, cuando tú nos hagas, o en el verso 4, haz volver nuestra cautividad. Tiene una esperanza. Hay algo donde está dependiendo del Dios del cielo. Y en el verso 1 que lo leíamos la semana pasada, dice: seremos como los que sueñan. La gente o aquel pueblo que estaba cautivo había perdido la ilusión de vida. Nosotros no podemos perder la ilusión de vida, por más complicada que esté nuestra situación y por más adversa que ésta sea. Pero primera causa para quedar cautivo es ignorar la voz de Dios. Vuelva a ver a su hermano y dígale: Dios te está hablando. Cuando ignoramos la voz de Dios, entonces Dios no se ve en problemas, pero nosotros sí nos vemos en problemas. Cuando solamente quiero vivir y hacer las cosas como a mí me place, como yo quiera, y no tomar en cuenta, porque hay personas que a veces tomamos a Dios en algunas cosas y en algunas circunstancias, y más cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Pero cuando la cosa está bien, cuando todo es alegría, no estamos tomando en consideración la voz de Dios y nos olvidamos de Él. Ignorar la voz de Dios. Y dice el libro de Deuteronomio 28, verso 12: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Allí comienza a declarar un montón de bendiciones, y declara: y te alcanzarán las bendiciones de Dios. Vendrán y te alcanzarán. O sea que si usted camina un poco más adelante, le van a alcanzar, porque Dios lo declaró. Pero termina diciendo el versículo 12: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay una condición. Hay veces que hay personas que piensan que todo se lo deben,
Y si no se les hace como ellos quieren, entonces se incomodan. Pero es que siempre hay responsabilidades para alcanzar las bendiciones de Dios. Hay ocasiones que las personas podríamos ignorar la voz de Dios y sí desear que las bendiciones de Él nos alcancen y que vengan sobre nosotros. Pero es que aquí hay una condición. Cuando dice oír, no es solamente como venir y sentarme ahí y escuchar el mensaje e irme y no hacer nada. Eso no sirve. Oír la voz de Dios es poner atención y después hacer lo que Dios está diciendo que yo tengo que hacer. Porque ¿quién soy yo para merecer? ¿Quién soy yo que a veces no cumplo, que a veces soy desobediente, que a veces puedo ser rebelde? Pero sí quiero que Dios me tenga allí en todo lo que yo deseo, pero no hago lo que se me dijo. Yo no puedo pedirle a Dios si no soy obediente. Es una causa por la cual hay gente creyente cautiva. No florecen porque no somos obedientes a Dios. Y el problema aquí, mi querido hermano y hermana, a veces es que hay gente que viene y, como dijo un varón hace muchos años, es que yo no me sujeto a nadie. Y sacaba un pasaje de una de las cartas de Juan donde dice que el Espíritu se sujeta al Espíritu y que la unción fluirá allí. Entonces hay personas que a veces piensan erróneamente de que ellos pueden hacer lo que ellos quieran hacer y no se sujetan y no escuchan. Pero es que déjeme decirle algo, Dios respalda a los hombres de Él y mujeres de Él. Y algún día alguien puede echarle culpa a los pastores o a los líderes. Pero ¿no será que estamos desobedeciendo y no escuchando la voz de Dios? Porque a veces queremos muchas cosas, pero no cumplimos. Nunca pida lo que usted no hace. Y somos llevados cautivos. Y a veces cuesta interpretar esto. Porque alguien dice, ¿cómo llevar cautivo? Sí, ¿sabe cómo está cautivo? De que siempre tiene la misma mentalidad. Y cuando escucha una palabra como esta que le estoy declarando, más rebeldía viene a su alma o a su corazón. Porque no hay la sencillez y la humildad suficiente para decir, Dios, me estás hablando y tienes toda la razón. Tú, Señor, me estás diciendo que examine mi vida, porque puede ser que estoy caminando cautivo sin darme cuenta. Vendrán sobre ti. Yo quiero que vengan todas, no unas, todas esas bendiciones. Y yo deseo que me alcancen. El Salmo 23 en los últimos versículos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y podría ser que a veces nosotros usemos ese pasaje, pero vivamos como queremos vivir, no como Dios dice. Y cuando yo vivo como a mí me place, déjeme decirle que no, aunque usted lo crea, no va a ser verdad. El bien y la misericordia no siguen si somos desobedientes. Vuelva a ver a su hermano y dígale, Dios te está hablando. Porque a veces queremos mensajes muy emocionalistas. Y a mí me gusta emocionarme, ¿sabe? A mí me gusta emocionarme y que usted se emocione.
Pero causa por la cual puedo quedar cautivo es ignorar la voz de Dios. Dos, una de las causas por las cuales puedo quedar cautivo es contaminar la casa de Dios, que soy yo. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo contaminar? Con chismes, con prácticas nocivas. El apóstol Pablo escribe en el verso 29, capítulo 5, el libro de los Efesios, donde dice: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escucha. Yo como marido en mi casa tengo que hablar palabras que bendigan a mi esposa o a mis hijas. Tengo que hablar palabras que bendigan a mis hermanos y a mis hermanas. Y usted como mujer tiene que declarar palabras que sean bendición a sus hijos, a su esposo. No que esté cada rato allí jorobando la vida. No que esté, se lo dije. No esté diciendo se lo dije. Diga: yo bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos, bendigo a mi señora, que es una gran bendición. Tenemos que amarrarlo. Yo bendigo a mis padres, porque mis padres siempre estuvieron al cuidado mío y me hice grande, y por eso los bendigo. El que los tiene vivos y el que no, no importa. Pero mi papá o mi mamá fueron siempre una gran bendición. El pastor es una gran bendición. Voy a orar por él y lo voy a bendecir. Pero si salimos con chismes, si salimos con cuentos, déjeme decirle que usted quedará cautivo entonces. Cuando uno habla de los hombres de Dios, queda cautivo y la gente no se da cuenta. Yo no puedo andar hablando de nadie, ni de usted ni de otro, porque puedo quedar cautivo. El diablo está esperando que de mi boca salgan algunas palabras. Y a veces no entendemos ese tipo de cosas. Y por eso en la casa, y en algunas ocasiones, no nos sentimos con libertad. Y a veces nos reunimos o nos sentamos y no tenemos la libertad esa de la cual estoy hablando, porque en la mente vienen aquellos pensamientos nocivos y entonces empezamos a sacar palabras nocivas contra alguien. Cuando pasa eso en su casa, déjeme decirle que de una vez acuérdese de esta palabra: usted está cautivo. Y no sé si se da cuenta o no, pero está cautivo. Y tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, haz volver nuestra cautividad, porque estoy seco espiritualmente. Cuando yo estoy hablando mal de alguien es porque estoy seco. Necesito que el Espíritu de Dios venga sobre mí y haga una obra hermosa, preciosa, porque cuando estoy lleno de esa fuente, cuando las aguas me refrescan, solamente podré adorar y bendecir el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque cuando no lo hago, entonces estoy en el desierto. Y ellos se acordaban porque conocían aquel desierto. Ellos conocían el desierto y los arroyos del Negev. Sabían en qué época aquellos arroyos volvían a fluir una vez al año. No era siempre, una vez al año. Causas número 3: el burlarse de los hombres de Dios. Eso acarrea consecuencias. Y el problema es que dentro del pueblo de Dios nos creemos que porque vamos a una iglesia y porque cumplimos más o menos con algunas cosas, pensamos que estamos muy bien. Pero a veces, cuando hablo de hombres de Dios, déjeme decirle que no estoy hablando de mi persona. Puede ser un líder, puede ser una persona que usted la vea que
busca siempre de Dios una mujer. Pero cuando hablo en contra, entonces mis labios, dice Proverbios, que uno se enlaza con los dichos de la boca. Cuando yo suelto palabra, me estoy enlazando y me estoy dejando llevar cautivo por el enemigo sin percibir la situación. Y lo ignoramos y lo pasamos por alto y a veces pensamos que eso no se da. Si usted que está acá, o usted que me mira a través de la cámara, piensa que en su vida no se da, sígalo pensando, pero lo que está pensando no es lo real, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Cada uno de nosotros puede haber experimentado momentos en la vida donde nos sentimos atrapados, ya sea por una situación financiera quizás. Hay gente que es llevada cautiva porque pide préstamos y después no tiene cómo pagar. Está cautiva ahí, no tiene paz. Y Dios lo libre a usted, porque yo no me he metido nunca en eso ni me voy a meter, de conseguir un préstamo gota a gota. Eso es una cautividad profunda. Eso es algo tremendo. Y la gente piensa que no. Yo necesito de alguna parte conseguir eso. Pero no se da cuenta a dónde el diablo lo está llevando. Y después vienen las consecuencias. Y después no sabemos qué hacer. Y nos sentimos desesperados. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Porque nunca escuchamos la voz de Dios en el pasado. Y ahora que estoy en dificultades, entonces ahora quiero que Dios me saque la cautividad. Dios no nos va a sacar así, es simple. Aquel pueblo pasó 70 años para salir de allí, porque ellos tuvieron la culpa. Hay relaciones disfuncionales. A veces hay un patrón de comportamiento que es destructivo en las casas. En nuestros hogares, mi querido hermano y hermana, debe haber paz y bendición. Y si no lo hay, hay alguna cautividad. Si en su casa hay gritos, si en su casa salen palabras, si de su boca salen palabras en algún momento que no son para bendecir a su familia, eso significa que estamos cautivos en alguna área, pero no nos damos cuenta. Y ese que es mi carácter, que es que yo soy así, usted sea como usted quiera ser. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene un tiempo y Dios quiere sacarlo de esa cautividad para que usted sea realmente libre y pueda reír y pueda gozarse. ¿Por qué en el trabajo me río? ¿Por qué en la calle me río? ¿Por qué cuando llego a la casa me pongo un tanto agrio? Porque hay una cautividad y no me he dado cuenta. Porque cuando usted llega después del colegio y ve a su mamá o a su papá, y ya viene este. Porque estás cautivo, mijo. Así como lo escucha, así es simple. A veces pensamos que no. La relación que podamos llevar con nuestro esposo o esposa, o nuestros hijos o nuestros padres, dependerá de nosotros, de la situación que estemos viviendo. Dentro de esta parte o área de la cautividad, hay veces que hay áreas que las tomamos como que no pudieran ser, pero somos llevados cautivos. El enojo, la ira, el ponernos llenos de cólera. No cambiamos nuestro carácter, no cambiamos nuestra personalidad, porque estamos siendo cautivos. Y por años hay gente que se convirtió al cristianismo y sigue el mismo patrón desde que antes de haberse convertido. Son los mismos gritones, son los mismos malos hablados, son los mismos que lanzan palabras nocivas en sus hogares.
Qué triste es llegar a un hogar de un cristiano y escuchar palabras allí que no edifican. Yo he llegado a casas y no sé si son o no son, pero muchas casas donde a veces escucho al marido hablar, donde escucho a la señora hablar, donde escucho a un hijo hablar y respetando a su padre o a su madre. Digo, cuando un hijo irrespeta a su mamá y si es cristiano está siendo cautivo en esa área, porque no ha entendido los principios y no ha escuchado la voz de Dios para saber cómo es que yo tengo que comportarme. Porque el apóstol Pablo le escribió a aquel joven Timoteo y le dijo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tengo que ejercer el dominio propio, y si a veces me tengo que morder la lengua para no decir nada ofensivo, pues hay que mordérsela. Pero no puedo quedar cautivo por las palabras que salgan de mi boca. Hermano, esto es serio. No es tan fácil. Esto es serio. Hay personas que a veces piensan que no, y se acostumbraron, y durante años viven en sus hogares iguales. Venimos a la congregación y levantamos las manos y adoramos a Dios. Pero llegamos a la casa y el mismo patrón de siempre. O hablando algo mal de alguien, o tratando mal a los hijos, o los hijos a los padres, etcétera, etcétera. Y entonces esa ira o ese enojo, dígale a su hermano: yo soy una dulzura. Aleluya. Usted que me mira ahí a través de la cámara, si tiene a alguien a la par, dígalo: yo soy una dulzura. Porque tenemos que madurar, tenemos que crecer. No podemos seguir siendo los mismos toda la vida. No puede ser que todo el tiempo me esté enojando. No puede ser que todo el tiempo esté ahí lleno de ira, que a veces ni siquiera entiendo. Y hay gente que llega a su casa y no sabe ni por qué, pero cuando entra y cruza el umbral o cruza ahí la puerta, se siente diferente. En el trabajo, los compañeros, las compañeras, todo muy amable, como las muchachas, generalmente mujeres que están allí en las tiendas: mi amor, ¿en qué le sirvo? Y mi amor para arriba y mi amor para abajo, y usted pasa y usted hasta que se deshace de las palabras que le dicen allí. Pero cuando llega a la casa, su esposa no lo recibe de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque usted tampoco llega de la misma manera. Porque cuando pasamos por las tiendas en el centro de la ciudad, ellas son las que nos dicen, pero nosotros no le decimos nada. Usted no va por una tienda y cuando le dice: mi amor, ¿qué necesita? ¿Qué le sirvo, mi amor? Usted no le dice: mi amor, muchas gracias, nada. Usted no le contesta eso. ¿Ah? Pero cuando llegamos a la casa, aquel gozo como ese que tiene usted ahorita se le fue. La cosa cambia, porque puede ser que hay allí cautividad. Estamos cautivos por la ira o por el enojo. Hay gente que está cautiva por el resentimiento. Algo le hicieron, no he perdonado, algo me hicieron y siempre tengo aquello en memoria. Cuando usted tiene algo en su cabeza que le da vuelta todos los días y resiente aquello, usted, déjeme decirle, disculpe, pero está cautiva de ese pensamiento o de esa causa que le ocurrió en algún momento. Hay personas con un tipo de vicio, asisten a la iglesia, pero tienen vicios. Hoy día cuesta encontrar, y no sé si lo habrá, pero he contado que una vez una hermana que estaba muy metida, y quiero decirle a usted que me mira, disculpe si usted lo hace. Yo no sé en qué nación, en qué país, en qué lugar me está viendo,
Pero una vez iba por el centro de la ciudad y veo una hermana comprando lotería. Y vuelva a ver a su hermano y dígale: oiga, usted compra chances o lotería. Déjeme decirle que el día que conocí al Señor nos pegamos el mayor, hermano. El día que usted le entregó su vida a Cristo fue el mejor día de todo y nos ganamos el mayor. Es que tal vez pego, son millones. Sí, y pasan años y nunca pegó nada y ha desperdiciado un montón de dinero de lo que Dios le dio para que lo sepa administrar. Y después entonces, ¿cómo estoy? No es que son 1,000, 2,000 pesos por martes, por viernes, ahora por todos los días casi, como aquel tipo que gastaba 1,000,000 diario. Bueno, entonces pensamos que no es problema, y estoy hablando de eso. Podría hablar de pornografía. Ahora que hasta los niños que nacen ya tienen el teléfono en la mano. ¿Hay alguna embarazada aquí? No, porque tóquese bien, porque puede hacer que su bebé ahí mientras está gestando la esté llamando por teléfono. Ya vienen con el teléfono, con el chip, con todo. Digo, cuesta encontrar, pero hay gente cautiva del alcohol, hay gente cautiva de la droga. Y piensan que no. El problema y la situación es que si no lo saben reconocer y no saben pedirle a Dios, porque muchas personas lo que han acostumbrado en la vida es: ore por mí, todos ore por mí. Mire, aquí no hay ninguna varita mágica, podemos orar por usted y eso está bueno. Pero si usted no pone de su parte, seguirá haciendo lo mismo, y por eso nosotros no vamos a seguir gastándonos. Porque si no sabemos escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos dice, entonces, ¿para qué orar por alguien que no quiere? El que es cabezón, como dice el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es cabezón, que siga siendo cautivo entonces. Hay personas que están cautivas por otra persona. Arrastramos en nuestra mente situaciones y nos volvemos cautivos sin darnos cuenta. Nos atamos a otra persona. Puede ser acá que pueda haber alguien y nadie sabe. Solo usted sabe. Pero ahí a su mente se le viene el nombre o la figura o la persona. Y ahí se le viene: ay, sí, es que Juanita, nada que ver con mi doña. Juanita, es que era Juanita. Y ahí la tiene metida en la cabeza. Hay que liberarse de eso. Hay gente cautiva por algo que le pasó en el pasado. Cualquier situación que viviera en el pasado. Y el diablo los acusa y se sienten culpables. Yo creo esto y es: Dios cuida de nuestra vida. Lo que le pueda pasar a usted, a mí, a mi esposa, a mis hijas, a mi mamá, a mis hermanos, yo no puedo evitarlo. Y el día que no estén aquí, no me voy a dejar culpar por Satanás, porque ahora que estoy vivo, mientras pueda, voy a darme dentro de lo posible por ellos. Porque hay personas que están atadas por eso mismo, por algo del pasado. Y entonces cada día se le viene a la mente, y cuando se acuestan ahí a solas hasta lloran, porque siguen atados, cautivos.
aquel pasado. Necesitamos orar y pedirle, Señor, haz volver nuestra cautividad. Eso se mantiene vivo en la mente. Por eso, de esa manera no tenemos libertad. Hay personas que están cautivas porque no pueden perdonar a alguien. Mire, hay gente que puede estar cautiva porque no me ha perdonado. Dice, pero pastor, ¿por qué? Porque tal vez algún día dije algo o hice algo y a usted no le pareció y usted se resintió y ahí lo guarda. Porque le hizo daño hace muchos años. Cuento esto rápido, hace muchos años. Nosotros celebrábamos a fin de año hacíamos una actividad con todo el liderazgo. Y estábamos ahí afuera, inconscientemente alguien me preguntó algo y le contesté. Y las palabras que yo declaré, como que le impactó y no esperaba aquellas palabras. Le cayeron como una tonelada de plomo, duro, por lo que expresé. Hablo de esto. Puede hacer que haya más personas. Y cuando me di cuenta, porque yo no sabía, y por eso el salmista dice, muéstrame Dios lo que me es oculto. Y cuando me di cuenta de eso, la mayoría conocen la situación, fui a esa casa. Pero eso tiene que ser algo de Dios porque lo he hecho una vez en la vida. Me senté en el borde del corredor, salió el hermano, el esposo, porque era una familia. Me dijo, ay, pastorcito, ¿qué hace ahí? Y yo no sé. Me volví tan bíblico, que le dije como Jesús cuando él me dijo, pero pase adelante. Le dije, no soy digno de entrar en su casa. ¿Pero qué pasó? Mire que... Y me agarró el brazo y me levantó y me metió, entré, me senté en un sillón y la hermana vino a saludarme como si nada. Y yo, ¿cómo el diablo lleva a la gente cautiva y nos volvemos, perdone la palabra, pero nos volvemos hipócritas? Más cautividad. Y cuando ella vino, me hinqué. Algo que solo una vez lo hice y no lo vuelvo a hacer, y ahorita le explico por qué. Me hinqué, le agarré una mano. Cuando ella se acerca, le agarré una mano y todo el mundo con los ojos abiertos, sorprendidos. Le agarré una mano y la puse en mi cabeza. Y le dije, necesito que me libere. Pero pastor, ¿de qué? De lo que tiene en su corazón. Usted no es libre, usted está cautiva. Y dije que una vez lo hice, no volveré a hacer, porque el ponerle la mano en la cabeza a alguien hay que tener demasiado cuidado y le puede transmitir lo que tiene adentro. Y yo me arriesgué a eso, a que me transmitiera el rencor y todo lo que llevaba amargura y resentimiento. Pero así cortamos esa situación, porque de ella yo no sentía nada, pero al darme cuenta que había una mujer, de ella nunca vino a decirme, hermano, estoy resentida por aquellas palabras. Para poder expresarle y decirle, hay cosas que me son ocultas y yo pienso que soy el mejor ser del mundo, pero me equivoco. Dijo Maricruz Ulloa, es que parecemos, pero no lo somos perfectos. Es por esto que podemos pedirle al Señor que nos libere de nuestra cautividad y nos traiga de regreso a la vida.
ya que el sentirnos desanimados puede hacer que pensemos que no podemos seguir adelante. Por eso el Negev era conocido como el lugar por su flujo estacional, seco durante la mayor parte del año, pero lleno de vida y abundancia después de la lluvia. Debemos tener la esperanza que Dios traiga vida y abundancia a cada uno de nosotros. Y cierro con el verso 2 y 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, y vea lo importante, porque aquí podría dejar esto aquí y un domingo más continuar con esto, pero voy a cerrarlo en poquitos minutos, porque entonces cuando Dios haga eso, cuando yo me dé cuenta de mi condición y cuando Dios haga aquello, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Ya vamos a estar bien en nuestro hogar, vamos a estar bien con nuestros hermanos, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestro profesor. Y mire lo que declara. Entonces dirán entre las naciones, los vecinos, el resto de su familia, va a decir, Dios ha hecho algo grande en él o en ella. Porque va a salir a la luz. Ni siquiera vamos a meter las naciones, sino la gente que nos conoce. Sea nuestra esposa, sea nuestro esposo, sean nuestros hijos, o sean nuestros padres, como queramos ponerlo y colocarlo allí. Entonces vamos a ver o van a ver en nosotros que Dios ha hecho algo. Y verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Nosotros mismos vamos a reconocerlo. Estaremos alegres. Es el deseo de Dios y es el propósito de Dios. Cuando Dios haga volver nuestra cautividad, cuando sea el tiempo de la liberación, cuando sea el cumplimiento, el tiempo de Dios, porque Dios sabe cuándo y cómo. Ya que Él tiene el control de todo eso y nosotros solamente debemos caminar en fe. Usted y yo no podemos perder la esperanza de que Dios haga algo para que cambie nuestra situación emocional. Ya que el deseo de Dios es que esta palabra se cumpla en usted y en mí. Vuelva a ver a su hermano y dígale, el deseo de Dios es que estemos alegres. Tú y yo, en la casa, en la congregación, en el trabajo, donde sea, vamos a estar alegres. Mi familia tiene que estar alegre. Yo no sé cómo es su casa cuando usted está en su casa. Yo no sé si en su casa se respira un aire de paz y bendición. Pero si hay dificultades, puede hacer que exista una cautividad. El deseo de Dios es que estemos alegres, a pesar de que tengamos que pasar por lo que haya que pasar. Pero si estamos cautivos, necesitamos que Dios nos suelte la cautividad. No podemos seguir viviendo como hemos vivido. A veces resentimos de una persona algo. Y yo no debo tener resentimientos contra nadie. Incline su cabeza y cierre sus ojos y vamos a orar. Los resentimientos no dejan nada. La relación en su casa, si no es buena, la manera en que tratamos a los demás, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro marido,
Si no es buena, a nuestros padres, a nuestros hermanos, si no es buena, entonces es porque estamos cautivos. Así como lo escucha, eso estar gritando ya se nos puede hacer una costumbre. No hay que gritar. Dios nunca te ha gritado. Solamente escuchemos la voz de Dios, que las bendiciones van a venir sobre ti. Escuchemos la voz de Dios, que las bendiciones te alcanzarán. No eres tú el que vas a alcanzar. La palabra dice que te van a alcanzar. Por eso soñemos. Dile a Dios: Señor, yo quiero soñar esta mañana. Quiero ser como esos que sueñan. Vuelvo a ver hacia atrás y me acuerdo de los momentos alegres que hemos vivido y hemos pasado en mi casa, que hemos pasado como familia, que hemos pasado como pareja, que hemos pasado como hermanos, que hemos pasado como congregación. Días maravillosos. Pero hoy, Dios, hoy no siento eso. Hoy es diferente. Hoy estoy viviendo un tiempo distinto y necesito, Señor, dale una vuelta a mi vida. Él es todopoderoso. Al que pueda ponerse de pie y adorar a Dios, le invito a que pueda hacerlo. O si usted siente el deseo de venir a doblarse aquí delante, tiene toda la libertad también. Dios todopoderoso. Aleluya. Sí. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Nuestro Dios poderoso es. Aquel pueblo, aquella gente entendía esto. Ellos comprendían esto. Sí, ellos lo entendían. Habían vivido en el pasado buenas cosas, momentos alegres, pero ahora el presente era complicado, el presente era difícil. Pero le piden a Dios: si en tu corazón no hay deseo, si en tu mente, en tu vida no hay ese entusiasmo, no hay ese gozo, no te preocupes. Dile: Señor, sácame de la cautividad. Dios, que tu tiempo se cumpla. Yo quiero ser tu miraculoso en el Neguev, que venga a refrescar mi alma, mi espíritu. Aleluya. Tiempos de refrescamiento, tiempos especiales. Sí. Nuestro Dios poderoso es Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso. Sueña. Vamos, sueña, hermano. Usted que me mira por la cámara, sueña. Sueña que las cosas van a cambiar. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero Dios sabe cuándo y cómo. Él tiene su tiempo. Aleluya. Sí. Sí. Aleluya.
necesitamos de Dios. Un refrescamiento del Espíritu, algo que venga sobre nuestra alma, que venga a refrescar, que venga fuerza nueva sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, algo que venga del cielo esta mañana, del cielo esta mañana, sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Así es. Te bendigo. Dígaselo, adóralo, vamos a adorarlo. Qué lindo, Dios. Seré como los que sueñan, Padre. Soy como los que sueñan. Sí, Señor. Al volver nuestra cautividad, porque entonces estaremos alegres. Digno. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 Él es el poderoso. No hay Dios como el que hizo el cielo y la tierra. No hay Dios. Él es poderoso. No arrastres. No sigas llevando esa carga allí. Dile, Dios, yo no sé si es la finanza, no sé si es un préstamo, yo no sé si es una relación, lo que sea. Lo que sea. Sí. Digno. Amén. Así es. Él tiene un tiempo. Él tiene una hora. Él tiene el cuándo. Él tiene el dónde. Él, solo Él tiene. Sí, Señor. Solo tú. Estaremos alegres, oh Dios. Si aquella gente vivió 70 años, yo no sé cuánto tendré que pasar yo, pero lo que puedo decir, Dios, es que nuestra vida está en tus manos. Lo que puedo decir, Dios, esta mañana es que el Espíritu Santo es el que hace. Si en mi hogar hay cautividad, Padre, haznos volver de la cautividad. Si en mi familia hay cautividad, haznos volver de la cautividad. Espíritu Santo, haznos volver. Soñamos, esta mañana soñamos, somos como los que sueñan. Si hubiera algo, revélalo. Si hubiera algo, sácalo. Sí, Señor.
Y entonces aquellos van a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Tú harás grandes cosas. Tú vas a hacer grandes cosas. Eres el Dios poderoso. Grandes cosas. Sí, Señor, grandes cosas. Grandes cosas. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres digno, Señor. Cántelo, cántelo ahí, cántelo ahora, adora al que vive. Vamos, hermano, Dios nos hace totalmente salir de cualquier cautividad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo Él puede, solo Él puede, solo Él puede. Solo Él. No hay nadie. Sí, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Amén. Dígale, Señor,